Muy bien, muy buenas tardes. Soñar despiertos, sobre todo esperamos que estén despiertos después de comer, que es lo más importante quizá a estas horas. Os damos la bienvenida otra vez aquí a la sala plenaria y también a los que nos siguen a través de las redes sociales y de Internet. Tenemos la mesa ahora sobre perspectivas de mercado. Hay seis panelistas que de verdad es un lujo tenerlos a todos aquí con nosotros y les quiero agradecer su presencia en esta tarde. Y yo, en aras de la brevedad, pues simplemente voy a ir presentando rápidamente a cada uno para que os hagáis una idea. Cada uno de los panelistas va a hacer una pequeña presentación de un máximo de 7 minutos. Y la idea es que después podamos abrir al turno de preguntas y de debate, que quizás es lo más interesante, tanto a las preguntas que vengan de vosotros aquí como las que nos puedan llegar a través de Internet. Comenzamos de una vez. Tengo aquí a mi derecha a Sebastián Velasco, él es director general de Fidelity Worldwide Investments para España, Portugal y Latam. Y Sebastián nos va a hablar acerca de, su ponencia se titula Un mundo a dos velocidades. Y bueno, Sebastián, sin más preámbulo, ya te dejo que comiences. Pues gracias, David, y gracias a EFPA por esta oportunidad que le da a Fidelity de participar en esta mesa para hablar de perspectivas de mercados en el año 2012. Y yo creo que si siempre es difícil hablar de perspectivas de mercados, yo creo que en esta ocasión todavía más. En los últimos meses la palabra que más he escuchado yo es la palabra incertidumbre. Y es cierto que gran parte de lo que ocurra este año con las distintas clases de activos va a tener mucho que ver con la solución que se le dé a la crisis de deuda europea, que ha sido la mayor influencia en los mercados en el año 2010, que lo fue también en el año 2011 y que lleva camino también de serlo en el año 2012. Pero de lo que no cabe ninguna duda, en lo que yo creo que todos los analistas coinciden, es en que hay una parte del mundo que en términos económicos está creciendo y hay otra que no está creciendo. Y ahí es donde Fidelity habla desde hace ya un par de años del mundo a dos velocidades, precisamente para reflejar esa nueva relación de fuerzas en la economía mundial, derivada del fuerte crecimiento de las economías emergentes, sobre todo las asiáticas, y del estancamiento o del bajo crecimiento de las economías desarrolladas. Yo creo que ese mapa del mundo muestra bastante bien ese desacoplamiento en lo económico. La zona azul un poco más clarita muestra los países que van a crecer por encima del 4%. Y la zona roja y Burdeos, donde lamentablemente nos encontramos nosotros, es la parte del mundo donde o el crecimiento va a ser muy bajo o directamente no va a haber crecimiento. Cuando veo un mapa de estos, me acuerdo de uno que vi hace aproximadamente 2 años, que estaba distorsionado porque lo que hacía era dibujar el tamaño de cada país en función no de su territorio, sino en función de su población. De manera que países muy grandes en extensión, como Canadá, Australia, figuraban muy pequeñitos por tener muy poca población, y otros, como China o India, estaban completamente inflados en ese mapa del mundo distorsionado. Si hiciéramos este mismo mapa con un criterio de Producto Interior Bruto, o mejor, de Producto Interior Bruto en el año 2050, con toda seguridad nos llevaríamos una sorpresa, y eso nos haría cambiar nuestra visión sobre cómo debemos de tener invertida nuestra cartera. Cuando hablamos en Fidelity de que estamos en un mundo a dos velocidades, yo creo que la evidencia es muy clara. Este gráfico muestra la línea roja, que es el porcentaje del PIB mundial que está acaparado por las economías avanzadas, y luego la línea azul más oscura es el porcentaje del PIB representado por las economías en desarrollo. Vemos que la línea roja ha pasado del 70% en el año 80 a una expectativa de en torno al 44% en el año 2016, mientras que la línea azul, la de economías emergentes, va a suponer más del 50% de la economía mundial expresada en términos ajustados por paridad de poder de compra. Decía Winston Churchill que cuando más podamos mirar atrás, más adelante veremos. Y creo que era Mark Twain el que decía que la historia no se repite, pero rima. Y yo creo que no es la primera vez en la historia que las grandes potencias económicas flaquean como resultado de un endeudamiento desbocado. El acceso a crédito ayuda a levantar imperios, pero es justamente el coste de servir esa deuda lo que puede provocar su caída. Y no es que Europa o Estados Unidos se vean a sí mismas como imperios, pero es indudable que parten de una situación ahora mismo muy diferente de la que tienen las economías emergentes. El resultado de esto es que en el año 2050 la foto de las 3 primeras potencias económicas del mundo va a ser muy diferente a la actual. Ahora sabemos que la primera es Estados Unidos, la segunda es Japón, la tercera Alemania. En el año 2050, si las previsiones se cumplen, la primera será China, la segunda será Estados Unidos y la tercera será la India. Yo creo que hay consenso en el sentido de que China será la primera economía del mundo en el año 2027, y yo reconozco
que soy un poco escéptico cuando veo datos de previsiones en el año 2050. Pero creo que en este caso hay argumentos muy poderosos a favor de las economías en desarrollo. Por un lado, está el tema del endeudamiento que he comentado antes, por encima del 100% en las economías desarrolladas, en niveles cercanos al 30% en las economías en desarrollo. El tema del déficit, en torno al 6,5% en las economías desarrolladas, en torno al 1% en las economías en desarrollo. La demografía, edad media cercana a 25 años en las economías en desarrollo, cercano a 40 años en las economías desarrolladas. Y además un crecimiento de población que en el caso de las emergentes es del 7% y en el caso de los desarrollados es del 1,5%. Y a eso hay que añadirle el acceso a crédito que existe en las economías en desarrollo y la potencia del consumo que existe en las economías en desarrollo y el acceso a materias primas que existe en esos países. Por lo tanto, hay muchísimos argumentos para creer que efectivamente las proyecciones de las cuales están hablando y que nos tienen que hacer repensar cómo asignamos activos tienen mucho de válido. Pero no hay que irse al año 2050. Si nos fijamos en la importancia que tienen hoy los emergentes de los principales indicadores mundiales, la verdad es que los números hablan por sí solos. Los emergentes tienen casi la totalidad de las reservas de petróleo, tienen más del 80% de la población mundial, tienen el 70% aproximadamente del crecimiento de la economía en el último año, el 70% también de las reservas, 40% de las exportaciones, en términos nominales supone más del 30% del Producto Interior Bruto del mundo y desde un punto de vista de capitalización bursátil solamente representan el 12%. Es decir, para llevar niveles comparables a su peso en términos de peso en la economía a nivel nominal tendría que más de multiplicarse por 2. Nosotros en Fidelity estamos continuamente hablando con directores financieros y con responsables de las primeras empresas cotizadas en todo el mundo. Y en Europa, si hablas con Siemens, si hablas con Nestlé, si hablas con BMW, todos te dirán que sus planes de inversión pasan en un 70% por invertir en economías en desarrollo. Claro, ante esto uno diría, bueno, pues los inversores, tanto institucionales como particulares, deben de estar invirtiendo a manos llenas en los países emergentes. Pues no. De hecho, cuando vemos la evolución que ha habido en los últimos 2 años desde el punto de vista del destino de los fondos de inversión domiciliados en Europa, vemos que es cierto que ha habido un descenso en la importancia relativa de Estados Unidos, de Europa y de Japón, pero que, por coger un ejemplo, Asia, excluyendo Japón, solamente supone ahora el 8,9% de las inversiones de los fondos europeos. Yo creo que esto se prestaría a una discusión muy interesante sobre cuáles son los motivos, y con esto termino, David, que llevan a que todavía haya una exposición baja a estas economías. Son muchos los motivos que yo podría apuntar. Yo solamente voy a señalar uno, que es el que más frecuentemente se plantea, que es el tema de que es cierto que existe un desacoplamiento en lo económico, pero que no existe en lo que se refiere a mercados. Yo creo que esta última transparencia que muestra en los distintos puntos distintas economías, los puntos más claros son las economías emergentes y los puntos más oscuros son economías desarrolladas, nos dice que efectivamente existe una correlación en el largo plazo entre crecimiento y rentabilidad de los mercados. El eje horizontal muestra el crecimiento de esas economías y el eje vertical muestra la rentabilidad de esos mercados. Y vemos cómo efectivamente en el periodo 2000-2011 esa relación ha existido, independientemente de que sea cierto de que en periodos cortos, en los cuales los mercados no se dejan llevar por fundamentales, sino por emociones, y cuando manda el miedo al final la gente compra y vende riesgo indiscriminadamente, y a corto plazo, como digo, esta situación no se cumpla. Con eso termino y será interesante después comentar qué es lo que está llevando a que todavía no se esté invirtiendo en la proporción adecuada en los países emergentes. 7 minutos exactos, Sebastián. Premio a la puntualidad, vamos. Perfecto. Os quiero decir también que algunas de las presentaciones, aunque los ponentes no pasen por todas las diapositivas, no os preocupéis, porque tanto en el USB que os han entregado están las presentaciones, como luego también estarán disponibles en la web de EFPA, incluso para la gente que nos ve a través de Internet, que lo sepa también. Vamos a continuar aquí por mi izquierda con Jean-Dominique Butikofer. Viene desde Suiza hoy para estar aquí con nosotros. Es director de renta fija emergente de VP, Unión Bancaire Privé de Suiza. Su ponencia va a ser sobre renta fija emergente. El título es ¿Por qué ahora? Una alternativa real a la tradicional inversión en renta fija.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, David, for inviting me. I'm going to start with a provocative introduction. When we took the cab this morning from the airport, I was nearly shocked to hear from the taxi driver about the rating in Spain and where the CDSs of Spain is trading, and at what level Spain might default if you see the CDS going up. So reminds me a bit Argentina in summer 2001 when I was there, and I'm thinking, what has changed in emerging market? And I'm going to try to give you an overview of why to invest in emerging markets, what has been changing over the last years, but also how the asset class is changing in its depth and its width. Sebastian mentioned before, I think everybody's convinced that the reason why you invest in emerging markets countries is that you're expecting better growth. And as a result, if growth is higher, the direct impact will be lower fiscal deficit. And if you have lower fiscal deficit, better growth data, more exports, your debt levels will shrink. As a result, we're going to see this typical re-rating story where both the sovereign and the corporate spread will tighten because all the ratings of these companies and of these sovereigns will improve. As a result, if spreads and yields go down, you're going to have a massive potential expected return. But also, the key in emerging markets is that the asset class has been growing in the number of countries, sectors, and corporates we can invest in. If we look back in the early 90s, you were investing in a few countries. Now you invest in more than 55 countries and more than 1,600 different instruments on the corporate side. So you have the possibility to generate income, FX appreciation, but also a strong capital gain. Sebastian mentioned that before, but I think it's always good to show the audience that despite the fact that there is a correlation between world growth and emerging market growth, there is still this decoupling in favor of emerging market, that they're growing faster, and as a result, the share of GDP is going to overtake the one of the advanced economies by 2013. When I mentioned the surpluses and the improvement in solvency and liquidity ratios, the result of that is look at the budget balances. Yes, emerging market countries also went from positive territories in the mid-2000s to negative one. But despite that, if you look on the upper side chart, that the deficits of emerging market countries is significantly lower than the ones of advanced countries. Current account, that was a structural issue for most of the emerging market countries, is in positive territories. We can have long arguments about, is this related to the commodity trade? Nevertheless, it's quite clear that emerging market countries are in a better position and they don't have to finance this current account deficit that was the case in the 80s and the early 90s. As a result, when you have to finance less, your ratio of debt to GDP is shrinking, while at the same time the ratio is worsening for most of the developed countries. And if you take also into account the private debt to GDP, you would see multiples in DM countries which is higher than 200%. What we've seen lately also on the export side is the significant improvement in the reserve accumulation. Nevertheless, in the last semesters, we have seen the delta decreasing and the accumulation pace has decreased. As a result, if the fundamentals improve, if your debt ratios improve, you have a continuous improvement in the credit quality. And now, when it comes to buy emerging market, more than 50% of the sovereign index is rated investment grade. And this is going to keep improving. And on the corporate side, we're expecting the same trend. This is where we see, for the time being, also a strong potential. When you buy emerging market, we always like to show this historical track. And if you look at the dark green line, you see that on the sovereign side,
denominated in hard currencies, emerging market, since the launch of the index, has beaten all the other classes, including equities. Don't forget that when you buy an MSCI equity index, you also have a massive FX risk when you buy it. When you buy a hard currency, either sovereign or corporate, you buy only a credit risk. Annualized, I always give this golden rule, it's a 10-10, 10% annualized return with a 10% annualized volatility. If we look at 2011, I think on the emerging market side, and I think my colleagues from Pictet will agree on that one, it was a quite surprising year. Everybody was expecting emerging market on the bond side to go in the high single-digit return, except on the sovereign debt side, where we have seen the emerging market bond index global reaching the 8% level. Most of the local currencies were flat or negative. I think one of the key driver behind the weakness on the currency side was a massive disappointment on the equity side. So as a result, 11, good year for investment grade, good year for treasury, but bad for all the risky assets. So what do we expect for this year? I think globally speaking, growth is going to be milder, but the key is really how this deleveraging, especially on the banking side, but also the need for most of the governments to consolidate on the fiscal side, might impact growth. And if you read a bit what S&P is saying, it's nice to reduce on the fiscal side, but you also need to find an engine of growth, which is something that nobody has a clear answer. I think one of the key risks is what's going to happen for the EU, and if the EU remains in a low growth environment, this might have an impact mainly for capital flows, but also for the growth in the Eastern European countries. As I said, you don't have only bad news. There are some positives. The US is growing. It seems that it's growing faster than the rest of the advanced economies, and on the back of lower growth, inflation might also come down, which is good for central banks. That might also loosen monetary policy. On the sovereign debt crisis, on the Greek side, it seems that the EU is working on a fiscal package, and that all the governments agree on how they're going to solve this issue. But again, you cannot reduce debt of such high levels really fast, and you have to expect a few semesters of lower growth. At the end, I think all the international organizations have said that the IMF is ready to intervene, and we have seen how the market have reacted in the last weeks. So again, the positive news also is we don't want to be too bearish. We're cautiously positive for this year. It's clear that a lot of investors, and I have met a lot of institutional investors in the last couple of weeks, everybody's underinvested. Not enough equities, not enough high yield, not enough emerging market, and it's clear that if sudden investors start to reinvest, you're going to see a massive boost for the different asset classes, especially the risky one. And again, I think we have seen a lot of investors being too negative, and a lot of bad news are already being priced in. Nevertheless, it's a bit Twitter trading. A lot of investors now are scared by the news, and headline news may also set the tone for the market in the coming weeks. When I said deepening of the asset class, it's quite key to understand that emerging market, looking at the underlying between sovereign and corporate, has changed dramatically. Why? The governments are in surplus territory, and the corporates need to finance growth. Why? The government are not financing them directly, and these companies cannot rely on funding from advanced economies banks. So as a result, we have seen a significant increase in corporate issuance, and this is one of the asset class where we think as UBP, you're going to find one of the biggest opportunity for the next 2 to 3 years. Is the asset class cheap or expensive? If you look at the historical spreads, both on the corporate and on the sovereign side, they are quite attractive. They are even now more attractive than high yield in the US. And the good thing is you can really diversify
among all the regions, from Asia to South America, from the Middle East to Africa. If you look at the spread, you see on the left-hand side where the oil and gas companies from developed markets countries are yielding, and you see the potential of emerging market oil companies, either Russian, Kazakh, or even the South American ones, where you're going to find also significantly more reserves. It's quite key, when it comes to oil and gas companies, that the size of the reserves going to give the biggest potential for these companies. On the local currency side, what we have seen lately is highly volatile markets. It has disappointed investors, but don't forget that local currencies are much more volatile than external debt, and as soon as you see the volatility increasing on the local currency side, it's going to offer you significant cheap entry levels. So to conclude, I think it's quite clear. Everybody is convinced that the importance of emerging market debt is gaining momentum. The outlook on the growth side is superior, and again, because you're expecting this re-rating story, you're going to expect better growth and performance for the different asset classes. And with the asset classes diversifying, getting deeper, more and more issuers, with this massive rise on the corporate side, we think that you're better off diversifying your portfolio, not concentrating only in emerging market equities, but taking the profit on the advanced economies portfolio and allocate more and more towards emerging market fixed income. Muy bien, muchas gracias, Jean-Dominique. Y vamos a seguir, salimos ahora de mercados emergentes y vamos a oír a Luisa Martínez, responsable de análisis en Miramar Capital Asesores EAFI, a hablarnos acerca del mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a EFPA España por haber contado conmigo y para hablar sobre este tema de desarrollo de economía de Estados Unidos para este 2012. Mi presentación se llama Decoupling de la economía estadounidense del resto de economías mundiales. ¿Realmente qué significa esto? Ya hemos visto como compañeros como Sebastián o Jean-Dominique han comentado que este concepto de desacoplamiento, desvinculación, existe sobre todo pues en el corto plazo, y es lo que estamos viendo en el mercado estadounidense. En los últimos meses, sobre todo desde el último trimestre del 2011, estamos apreciando cómo los indicadores macroeconómicos más importantes estadounidenses están dando una muestra de crecimiento al otro lado del Atlántico, y por otra parte pues en Europa desafortunadamente pues ya ha comentado el profesor Antón Constans esta mañana que realmente aquí estamos haciendo una política muy restrictiva y a lo mejor posible recesión podría ocurrir si no se toman medidas antes de tiempo. Por tanto, el decoupling es la desvinculación de una economía, en este caso de la estadounidense, del resto de economías mundiales o sobre todo de la economía europea. Antes de proseguir, me gustaría hacer un pequeño resumen a nivel bursátil que ha ocurrido en los principales índices. Pues gracias a Dios, en los índices americanos en el 2011, que ha sido el peor año bursátil conocido en bastante tiempo, pues no han estado del todo mal. El S&P 500 ha tenido un crecimiento plano. Por otra parte, el índice Dow Jones ha tenido un crecimiento del 5,5% y por último Nasdaq ha crecido un 2,80%. Pues ¿qué ha ocurrido en el resto de economías? Pues desafortunadamente pues en Europa ya sabemos estaba un menos 20% de rentabilidad el año pasado, emerging markets igual menos 20%, y tenemos otras economías como Japón, China o incluso pues España han estado rondando al menos 17%. Antes de continuar, me gustaría hacer un repaso de qué va a ocurrir en el 2012. Pues en Europa, pues no quiero extenderme mucho. Sabemos que estamos en unas condiciones bastante críticas, previsión de crecimiento negativo para España, Portugal, Inglaterra y Alemania se cree que pueden crecer un 1%, pero aún así, en el caso de Inglaterra, tienen una tasa de desempleo del 8,3% que no se había alcanzado desde el año 1996. Por tanto, bastante trabajo por parte de Europa.
Y por parte de Estados Unidos, la previsión del crecimiento dada por la Reserva Federal al final de año es de un crecimiento en torno al 2,5-2,9%, pero hace unos días se hizo una revisión a la baja y ahora se cree que más o menos va a ser entre un 2,2-2,5% para el 2012 y una tasa de desempleo que primero estaba proyectada en un 8,5%, pues la han revisado a la baja y se cree que va a bajar entre un 8,2%-8,5%. El resto de economías, pues como ya han estado comentando algunos de mis compañeros, países emergentes seguirán creciendo un poco más lento que lo que habíamos estado acostumbrados en los últimos años, pero también hay una serie de problemas como inflación, etcétera, que podría ralentizar el crecimiento en el mediano plazo, medio-largo plazo. Para analizar un poco más el caso estadounidense, lo que me gustaría mostrar hoy es a nivel macro, con los principales índices macroeconómicos, cómo realmente se ha visto una recuperación en los últimos meses. Si empezamos por el ISM manufacturero, me imagino que casi todos cuando hicisteis el examen EFA recordaréis que el ISM manufacturero lo que da es una interpretación de cómo de saneado está el sector, y para cualquier nivel entre 50 superior es positivo y 50 inferior es negativo, pero a mí me gustaría hacer un poco de indagación en este índice para que entendáis que entre el nivel 43 y 50 significaría que la economía estadounidense sigue creciendo, pero que el sector manufacturero está desacelerándose, pero aún así la economía seguiría creciendo. Y si estuviésemos por debajo del 43, sí que habría a lo mejor recesión. Por tanto, esas ideas que se daban a final de año de que Estados Unidos a lo mejor pudiera caer en recesión, pues aquí tenéis ilustrado que no es el caso, porque 43 o menos estaba alcanzado pues en 2008, principios del 2009, pero a partir de ese momento ya estamos viendo que ha habido un crecimiento y ahora mismo estamos, por supuesto, encima del 50, estamos en el 56, si no me equivoco. Tasa de desempleo, el último dato anunciado por el Departamento de Trabajo es de un 8,3%. Ha habido una reducción masiva del desempleo desde el máximo que se alcanzó en 2009 del 10%. ¿Qué es lo más importante de este dato? Destacar que en el año 2011 un 1,6 millones de empleo fue registrado o fue creado, y ese nivel no se había registrado desde el año 2006. Eso es un hecho bastante significativo del crecimiento de la economía estadounidense. Por otro lado, un factor clave es que el sector privado es el que realmente está generando el empleo en Estados Unidos y no el sector público. De hecho, en el sector público se está destruyendo empleo. Otro dato significativo es el crédito al consumo. El crédito al consumo ha habido un crecimiento del 3,7% en el año 2011, que es un dato que no se registraba en los 3 últimos años. Por tanto, los estadounidenses están consumiendo más por 2 razones: porque tienen mayor confianza en que su economía está creciendo, y en segundo lugar porque las entidades financieras están más saneadas que las europeas y están concediendo crédito. Sentimiento del consumidor, pues igual, los estadounidenses están viendo cómo su economía está mejorando, y en los últimos meses este indicador ha dado muestra de que tienen mayor confianza y que realmente creen que en este año 2012 puede que se acerque un poco más a la recuperación a niveles de precrisis. Igual con el sector inmobiliario, aquí vemos como al final del trimestre del 2011 ya estamos viendo una mejora lenta pero progresiva. Algunos de los expertos ya creen que el sector inmobiliario ha tocado fondo en Estados Unidos, y el índice del incremento de cuotas semanales de hipotecas MBA también están aumentando. Por tanto, otro dato macroeconómico que apoya la idea del crecimiento. Y por último, hablar sobre las ventas de automóviles, que también en este sector se está viendo cómo ha habido un crecimiento en el último año en comparación a otros países donde desafortunadamente el sector del automóvil está bastante muerto. Me gustaría acabar simplemente diciendo cuáles son las amenazas que tiene Estados Unidos en relación a un crecimiento en este 2012. En primer lugar, pues como todos sabemos, la recesión de la zona euro, si se magnifica o no se ponen medidas, podría totalmente salpicar a Estados Unidos, sobre todo al sector financiero y al comercio. Por otro lado, la ley de impuestos, de recortes de impuestos, que tiene
solamente tenían una extensión hasta finales de febrero y si no se llega a extender hasta final de 2012 podría lastrar bastante el consumo de los americanos porque afectaría un incremento de impuestos a 160 millones de americanos. Por otra parte, la ley de gastos de defensa han puesto un embargo a Irán, como sabéis, y sube bastante el nivel de petróleo y de la gasolina. Estados Unidos no es como España, que todo el mundo camina. Es solamente en Chicago, Nueva York, la gente camina, el resto del país va en coche. Así que si sube bastante la gasolina, eso va a hacer que no puedan consumir tanto en otros sectores o industrias. Y luego el tema del déficit, que es bastante complicado, pero esto va a ser más para el 2013, igual que las presidenciales, que se van a tomar lugar al final de 2012, pero creemos que esto va a influir más en el 2013. Mi conclusión sería que para todos los que estáis aquí, asesores financieros que construís carteras, no os olvidéis de hacer una asignación, un porcentaje de vuestras carteras a los mercados estadounidenses, porque aunque se está viendo un crecimiento lento, se ve que es progresivo y que va a continuar por lo menos en este año 2012. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa, y también gracias a todos por lo bien que os estáis ajustando a los tiempos. La verdad que lo estáis haciendo de fábula. El siguiente ponente, Gonzalo Rengifo, nos va a hablar acerca de renta fija privada. Y vamos, te doy la palabra, Gonzalo. David, muchas gracias. Lo primero a todos, buenas tardes. La verdad es que yo, aunque estemos aquí en alto, me siento bastante bajito, porque yo que con esta pantalla no me veis aquí algunos. Pero bueno, como bien dice David, lo primero es agradeceros el darnos la oportunidad, PICTE, de participar en estas jornadas de ESPA. Ya hemos participado en algunas otras. Yo creo que cuando ESPA se puso en contacto con nosotros y nos invitó a participar, la verdad es que reflexionando un poco qué es lo que podíamos preparar desde el punto de vista de daros algunas ideas esta tarde, pensamos en crédito, pensamos en deuda corporativa. Hemos oído hablar ya de deuda emergente, de Estados Unidos, hemos oído hablar de varios temas, pero mi objetivo esta tarde, en 5 minutos, voy a ver si controlo bien el tiempo, es daros una serie de ideas que por lo menos os sirvan de cara a vuestros clientes y de cara a lo que de alguna forma se está demandando en el mercado. Si veis este gráfico, la verdad es que no vamos a leer, pero de alguna forma de aquí lo que es todas las opciones de renta fija que tenéis. En la parte de izquierda de abajo está toda la parte de deuda soberana. En deuda soberana yo creo que ya ahí nos vamos a ir olvidando todos, porque la verdad es que es muy difícil hacer ningún tipo de asesoramiento válido. Yo creo que, como decía alguien, los tiempos buenos han pasado. Hace exactamente 2 meses tuvimos la posibilidad de comprar letras a 12 meses españolas al 5,2. Yo creo que todo el mundo tenemos muy claro que esto no va a volver, los buenos tiempos no van a volver. Pero dicho eso, todo se centra en deuda corporativa, porque creo que en deuda corporativa específicamente hay que entender muy bien dónde estamos, la situación que entramos en el año 2012 y sobre todo las oportunidades que nos da. Aquí lo que he hecho ha sido utilizar los índices de crédito. Los índices de crédito tenéis aquí, os lo voy a leer porque no entiendo, que veo que no podéis leer ahí, pero tenéis en la primera columna lo que es high yield, alta rentabilidad europea de 1 a 3 años, lo que es high yield europeo en el índice normal, que tiene una duración de aproximadamente 5 años, high yield americano, lo que es deuda corporativa con grado de inversión y deuda corporativa con grado de inversión sin sector financiero. Serían un poquito las 5 alternativas que yo miraría de punto de vista de crédito en estos momentos, año 2012. Por daros 2 o 3 datos que yo creo que son interesantes. Fijaros en un dato, aunque no lo podéis leer, que es, si nosotros invertimos en la alta rentabilidad europea, en los índices tradicionales con duraciones por encima de 5 años, el yield que tenemos en los últimos 9 años es de un 9%. Es decir, esta deuda paga el 9% de cupón. Pero si nos vamos al tramo de 1 a 3 años, es decir, acortamos las duraciones de la cartera con un máximo de 3 años, en torno a 2,5, conseguimos, en vez de el 9, el 8,6, y estamos hablando de los últimos 9 años, pero con un dato muy importante, que pasamos de una volatilidad del 13,1 al 5,8. Es decir, que en pocas palabras aquí ya existe una situación de mercado que se está dando este año 2012 en el cual podéis encontrar rentabilidades o cupones o deuda de alta rentabilidad europea que da un cupón en torno al 9% con la mitad de la volatilidad con la que estaba acostumbrado el inversor. Y luego, si vemos el tema de deuda de alta rentabilidad americana, estamos hablando aproximadamente de un 10% de cupón. Y estos son datos medios, luego os comentaré otro tema. Y luego en la parte de investment grade, es decir, con grado de inversión, comprar las Iberdrolas, comprar cualquier tipo de compañía con grado de inversión, estamos hablando que el rendimiento anualizado ha sido entre el 4 y el 5%.
El 5% es en la parte si le quitamos las financieras, que sabéis que en estos momentos no están pasando por su mejor época, ¿no? Entonces, se voy pasando esto. Esto es un poco lo que son las rentabilidades de índice de crédito. Ahí os voy a contar de alguna forma las partes de arriba, la azul y la roja, que son las que más han dado con la gris. Estamos hablando de lo que es high yield, tanto en la parte corta como en la parte larga de la curva. Lo que vemos es que, de alguna forma, lo que tenéis que de alguna forma decir a vuestros clientes es que el entorno que vamos a tener el año 2012 es el que pongo yo aquí en mayúsculas, que digo que sí lo podéis leer, que estamos hablando que tenemos crecimiento moderado, tenemos muy baja inflación, tenemos un proceso de desapalancamiento brutal a todos los niveles, tanto en hogares como en empresas como en estados. Los tipos se van a tener bajos, pero no este año 2012, sino seguramente hasta 2015, lo que son países desarrollados. Y dentro de esta foto que tenemos, bueno, pues va a haber pocas fuentes de rentabilidad, pues para buscar estos cupones altos, pues hay que irse a lo que es deuda o inversión en crédito. Aquí os había puesto de alguna serie de gráficas, me vais a permitir que me las salte, de punto de vista de la situación que tenemos en estos momentos, pero esto es en la alta rentabilidad. En este gráfico veis que todavía las rentabilidades que se están obteniendo y dando están por encima o cerca del doble dígito. Este es un poco el mensaje. Hay áreas de inversión en deuda a empresas que nos pueden dar doble dígito. Esto sería muy en línea con el mensaje que os está dando Jan Dominic en deuda emergente. En deuda emergente es otra de las grandes ideas de renta fija, de punto de vista de conseguir rentabilidades en torno al doble dígito. Y aquí hay dos temas o dos conceptos muy importantes. El primero es el ratio de default o de fallido, de bancarrota que tiene este tipo de empresas, que es la línea esta gris clara que tenéis en el cuadro de la izquierda. Claramente estamos viendo que están en torno al 2%. Habéis visto que ha subido incluso en algunos momentos hace ya esto, en el año 2010, el 2009 sobre todo, en torno a 8 o 9%. Estamos en torno al 2%. ¿Cuál es nuestra previsión? Que el ratio de bancarrota de este tipo de compañías de default, que llaman los ingleses, siga muy bajo. Puede repuntar ligeramente, pero lo que sí os puedo decir, por hacerlo muy sencillo, es que las compañías que están emitiendo deuda y que el mercado le está comprando deuda son compañías que en los últimos 4 años han pasado por todo tipo de filtros a nivel financiero, a nivel de mercado, a nivel de tipo de modelo de negocio, a nivel de concentración de negocio estratégico. Con lo cual, lo que sí podemos tener la seguridad es que la mayoría de las empresas que están emitiendo bonos y que los están colocando son empresas que ya están muy saneadas financieramente. Con lo cual, aquí tenemos un cierto grado de tranquilidad. Yendo un poquito más para adelante, porque bueno, esta información la tenéis a nivel de la presentación, si luego queréis entrar en detalle la podemos comentar, pero las 3 ideas que os quiero dejar esta tarde aquí son 3 ideas en las cuales yo creo que aportan valor añadido. La primera que tenéis a la izquierda es lo que nosotros llamamos Cosmos, que os sonará como un tipo de estrella. La parte de high yield, pero en la parte corta de la curva, como os había dicho, conseguir doble dígito de rentabilidad con la mitad de volatilidad que tiene un activo de alta rentabilidad. Y luego la parte de high yield normal desde el punto de vista europeo y americano. Si empezamos con la parte de Euro Short Term High Yield, únicamente deciros aquí que el mensaje que subyace en este tipo de activo es duración máxima de 2 años. Es decir, lo que hemos visto nosotros en el mercado, en el mercado europeo en concreto, es que hay emisiones vivas ahora mismo en 1 o 3 años en torno a 50.000 millones de euros y lo más importante, que en los próximos 3 van a entrar en el mercado emisiones por encima de 100.000 millones de euros en la parte de 1 o 3 años. Y aquí, en este tipo de duración, como os decía, conseguimos menor volatilidad y un nivel de rentabilidad muy interesante. En la parte de high yield americano estamos más o menos parecidos. La mayoría de los fondos que vais a poder encontrar en el mercado tienen una duración en torno a 3 años, con lo cual también la estrategia de high yield americano estamos viendo que casi todo el mundo se está yendo a la parte corta de la curva para aprovechar lo que yo os he comentado anteriormente, con lo cual esto es interesante comentárselo al cliente porque como vuelvo a repetir, el tema de volatilidad se reducen de forma sensible. Y en la parte de Cosmos, que es quizá lo más novedoso, nosotros partimos de una base y es que la mayoría de vuestros clientes o la mayoría de los clientes tienen inversión en crédito, la mayoría, de forma estructural. Entonces, nosotros pretendemos que se puede, o creemos que se puede complementar de forma muy eficiente esta exposición a crédito que ya existe con un tipo de enfoque que nosotros llamamos corto-largo o long-short, que es un market neutral, es decir, quiere decir que se invierte en crédito, pero sin riesgo direccional y de alguna forma con un objetivo de rentabilidad que es Eonia más 600 puntos básicos neto de comisiones. Esto de alguna forma me diréis, bueno, esto me suena a los famosos productos de retorno absoluto que se han vendido durante mucho tiempo que nunca han dado lo que decían que eran, ¿no? Pero de alguna forma aquí lo que sí os decimos es que esto es una estructura UCITS que tiene NAV diario, tiene liquidez semanal
Y como idea de inversión, yo me fijaría en estos temas, en estos datos de aquí de rentabilidad. Es decir, al final lo que estamos hablando es que este tipo de estrategia, y solo quedaros con la estrategia, que es long short de crédito, lo que está haciendo es consumiendo una volatilidad del 2%, no del 5% como los bonos, del 2%. Ese tipo de estrategia tiene una correlación negativa con mercado de equity, de renta variable, y con mercados de crédito, el ITRAX, de menos 0,1. Y luego lo que sí estamos viendo es que sí da el EONIA más 400. Es decir, que de alguna forma estamos viendo que sí existen productos de ese tipo que te permiten, como viene en este gráfico, es estar completamente descorrelacionados en el mercado. Entonces, un poco yo lo que animo aquí, que a nivel de concepto, es, ante situaciones de inversión que ya existen en crédito, a lo mejor es interesante que le comentéis a los clientes que existen posibilidades de enfoques de mercado neutral, sin riesgo direccional, que le permiten de alguna forma complementar esa gestión o inversión en crédito de forma eficiente y con muy poquita correlación. Y ya para concluir, únicamente deciros que como el entorno de tipos bajos y como la situación de la deuda soberana va a continuar, y como el tema de desapalancamiento y el tema del, vamos a decir, la rotura del ciclo de crédito va a continuar, lo comentamos ahora en la mesa de la comida, yo que el credit crunch que llaman no se va a resolver de aquí a los próximos años, las empresas van a seguir emitiendo deuda de forma activa. Y ahí hay una oportunidad de inversión que es la que he intentado trasladaros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Nos quedamos con esa idea y también fenomenal, también te has ajustado perfecto. Bien. Y me he dado cuenta antes que con la obsesión que tengo con el tiempo ni siquiera había presentado bien a Gonzalo, que además nos había dicho que es director general para Iberia y Latam de Pictet. Mejor. Seguimos ahora, vamos hacia el extremo derecho de la mesa para vosotros. Vamos con Raúl Fernández, responsable de distribución externa de Amundi Iberia. Nos va a hablar acerca de el estilo value y las oportunidades que hay en value. Raúl. Muchas gracias, David, y buenas tardes a todos. ¿Me ponéis la presentación, David? Nosotros un poco desde Amundi, el mensaje o la idea que en un contexto como el actual queremos transmitir es la palabra prudencia. Y prudencia que viene derivada sobre todo por la falta de visibilidad que actualmente tenemos. Falta de visibilidad que viene derivada, pues bueno, de que entendemos que estamos... ya no es tanto una crisis de fundamentales o de fundamentos, sino es una crisis que yo creo ha escapado de ese círculo financiero y sobre todo está en un ámbito más político. Con lo cual lo que estamos, o que entendemos que las señales a las que estamos a la espera es que gobiernos y bancos centrales se pongan de acuerdo para, de una manera firme, mandar hacia los mercados la idea de que va a existir una garantía de liquidez, va a existir un mecanismo anticontagio que viene derivado pues por un acuerdo entre el tamaño del fondo de rescate, bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, es decir, la compra de deuda va a estar asegurada, el Banco Central Europeo va a actuar como prestamista en última instancia, algo donde sistemáticamente hemos visto que nuestros vecinos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, actúa de esa manera firme, incrementando su balance, mientras que aquí, pues bueno, se hace de manera un poco encubierta, pero en ningún caso se manda una señal clara y firme hacia los mercados diciendo, bueno, no os preocupéis que esa credit crunch en el que hablaba Gonzalo, pues efectivamente no va a existir ese problema porque yo, Banco Central Europeo, voy a estar ahí para, digamos, salir al rescate o salir a la ayuda o actuar con ese papel que llamamos de prestamista de última instancia. En definitiva, estamos a la espera de observar que este tipo de medidas se pongan encima de la mesa. Es ahí donde quizá entraremos en un escenario que nosotros desde Amundi estimamos para la segunda parte del año mucho más relajado y donde probablemente tiene más sentido pues no ser tan prudentes y empezar a incorporar pues activos con un perfil un poco más de riesgo. Hasta que llegue a ese escenario, nosotros un poco el mensaje en línea con este espíritu de prudencia es estar invertidos en una estrategia que te permita proteger y aumentar el capital a lo largo del tiempo y, muy importante, evitando la pérdida de capital, evitando el deterioro del capital. Aquí os he puesto un gráfico que he pedido prestado de nuestros amigos de Templeton, que en ningún caso espero ni pretendo que veáis qué es lo que
que es un poco qué es lo que pone en cada cuadro, pero para aquellos que no estéis familiarizados, simplemente cada color representa la estrategia, la clase de activo que ha sido la ganadora desde el año 1996 hasta el 2010. Bueno, yo creo que de una manera muy intuitiva se puede ver que acertar cuál es la estrategia que va a estar o qué color va a estar arriba en cada uno de los años es prácticamente imposible. Con lo cual, insistimos en el hecho de decir buscar estrategias que nos permitan no perder dinero en el tiempo y recurrentemente ganar dinero. Eso nosotros lo encontramos en un enfoque value como el que hacemos un poco en la casa, en Amundi. Y bueno, pues viene derivado, si queréis, pues o la idea principal es de buscar empresas excepcionales en condiciones atractivas, lo que llaman acciones Buffett o acciones Graham. La idea clara que subyace detrás de esto es un espíritu, sobre todo de compañías con un ámbito global. Siempre ponemos el ejemplo de Shimano. Shimano, para aquellos que no lo conozcáis, es una empresa líder en componentes de bicicletas. Es una empresa con muchísima liquidez, es líder en el mercado, es capaz de arrastrar los precios. 3/4 partes de su beneficio proviene fuera de su país matriz. Bueno, resulta que es japonesa. Bueno, me da un poco igual. Es decir, dentro de la gestión value, desde como la vemos en Amundi, lo que vamos a perseguir es este tipo de compañías con un ámbito global. Es decir, me da un poco igual que sean de Japón, que sean de Estados Unidos, que sean de Europa. Insisto, compañías con un espíritu global. Una vez definido un poco, mirando sus libros, mirando sus balances, cuál es el valor intrínseco que esa compañía vale, vamos a compararlo contra lo que vale en el mercado y, bueno, pues si una compañía estimamos que vale $10 y resulta que en mercado cotiza a 8, pues entendemos que tiene un recorrido y es lo que nos va a hacer incorporarlo dentro del mercado. Hablábamos antes de Shimano, pero sí que quería traer aquí un ejemplo como es Fanuc. Fanuc, probablemente muchos de vosotros, como era mi caso hasta hace poco, no la conocíamos, es una empresa, pues bueno, que tenéis el líder en robótica a nivel mundial, con un margen de beneficio superior a un 30%, con una cuota de mercado superior a la mitad de toda la cuota mundial y con una liquidez asombrosa. Es decir, algo realmente que es, insisto, un perfil a la que dentro de la gestión value nos vamos a centrar. Con esa filosofía valor, con esa filosofía value, con esa filosofía de no ser capaces de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Crisis han habido, desde siempre y las seguirá habiendo. Con esta filosofía lo que tratamos de decir es que poco y me vale para hablar de los colores, es decir, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, cuál va a ser la crisis que estallará. Bien, con esta filosofía de inversión lo que nos permite es evitar precisamente esas crisis. Y aquí os he puesto algunos ejemplos. A finales de los 80, si os acordáis, pues Japón, digamos que utilizando, si queréis, un lenguaje un poco de multimedia, era lo que era más trending topic, ¿no? Pesaba casi un 50% de lo que es el índice de renta variable. Fijaos que en una estrategia value como la que hacemos desde la casa, pues Japón pesaba nada. Ojo, no es porque no hubiéramos valor en Japón, que lo hubo, ¿vale? Simplemente porque a nivel individual, por compañías, no éramos capaces de identificar qué compañía podía tener valor. Mismo ejercicio a finales de los 90 con las .com, ¿vale? No éramos capaces de identificar dónde está el valor de una .com. Y mismo caso con la última crisis más reciente. Al final, ese enfoque prudente nos lleva a estar, invertidos alrededor de un 70% en renta variable, pero hasta un 30% de la cartera. Lo que vamos a hacer es tratar de incluir activos o clases de activo con un perfil más diversificador, como son un poco lo que tenéis ahí, sobre todo oro, como es deuda corporativa y como es cash o liquidez. Solo un breve punto sobre el oro. En el oro no se invierte en el oro porque, digamos, pensemos que va a subir, ¿vale? Sino por el miedo a que lo haga.
Me explico. Yo creo que todos tenemos claro que el oro al final indica es un indicador de desconfianza, ¿vale? Cuando existe una aversión grande al riesgo, cuando el miedo o cuando la incertidumbre se apodera de los mercados, clases de activo como el oro funcionan como un refugio. Nosotros lo que pretendemos, estando sistemáticamente invertidos en oro, es precisamente eso. Cuando el miedo se apodere de los mercados, cuando mi renta variable caiga, que el oro funcione como una especie de colchón. O le doy la vuelta si queréis. Es decir, en un escenario ideal, que el oro se vaya a cero. Que el oro se vaya a cero, porque eso significa que la aversión al riesgo se ha disminuido y la parte gruesa en renta variable realmente lo está haciendo muy bien. Os he puesto aquí un poco, y me interesa sobre todo en la primera columna, ¿vale? Un gráfico de rentabilidades, porque, bueno, al principio os decía, nuestro interés es preservar el capital, generar rentabilidades y no perder. Y si veis la columna que tenéis marcada, la primera columna a izquierda, veis en los últimos 16 años cómo, efectivamente, a pesar de que en años donde la bolsa haya caído, de un vistazo podéis ver que, efectivamente ese espíritu de proteger, preservar el capital y, desde un punto de vista de gestión de renta variable, con un enfoque más tradicional y largo, pues realmente consigue sus objetivos. Conclusión, y con esto un poco termino. En Amundi, os lo ponemos ahí, la gestión valor o gestión value de renta variable significa sobre todo preservación del capital. Nuestro objetivo no es hacerlo mejor que un índice determinado de renta variable. Nuestro objetivo, que es como un escenario como el de ahora, donde identificamos que no tenemos una visibilidad clara de hacia dónde van a ir o qué mercados, qué clases de activos lo van a hacer mejor, pues refugiarnos o estar en estrategias que sistemáticamente lo hayan hecho bien en el tiempo. Y ahí es donde encajamos esta estrategia value. ¿Cómo lo hacemos? Pues comprando un poco lo que os pongo ahí, buenos negocios a precios excelentes o negocios excelentes a buenos precios. Manteniéndose absolutamente flexibles, es decir, nos vamos a medir contra un índice de renta variable, pero nos da un poco igual cómo está compuesto, si Estados Unidos pesa un 40%, si Japón pesa o deja de pesar, si las telecoms pesa o deja de pesar. Es decir, nuestro objetivo es identificar buenas compañías a buenos precios. Y por último, pues diversificando la cartera pues entre un 20 y un 30% en clases de activo como es el oro. Por mi parte, David, es un poco todo lo que tenía que decir. Gracias. Fenomenal, Raúl, muchas gracias. Vamos con la última de las presentaciones del panel. Hemos estado viendo mercados concretos y tipos de activos concretos. Ahora vamos a dar una visión un poco más global. Vamos a oír a Diego López, socio de servicios financieros y responsable de Capital Markets para España, Portugal, África e Israel de la consultora Accenture. Nos va a hablar, el título de la ponencia es Los 10 principales retos de 2012 en los mercados de capitales. Gracias, David. Sí. Y gracias también a EFPA por poder presentaros lo que es un informe, que ahora os explicaré dónde sale. También quería agradecer a David porque me da 5 minutos, con lo cual no os voy a bombardear a slides. Como buen consultor, pues yo traía pues como unas 50 o 60 slides, ¿no?, para presentar esto. Después de la presentación de esta mañana, donde he descubierto que hay una relación inversa entre las slides y lo que uno habla, ¿no?, más los 5 minutos que me da David, pues lo voy a dejar en una. Es decir, vamos a la slide 3. Y con esta slide yo creo que os podré explicar lo que os traigo. Bueno, básicamente los 10 principales desafíos o retos que nosotros vemos para los bancos de inversión o para los mercados de capitales 2012 sale de una encuesta que hicimos a finales del año pasado entre más de 3.000 profesionales de todo el mundo, de las 200 clientes top o senior que tenemos. En base a esa encuesta, nosotros pues identificamos unos 10 ingredientes o 10 temas que entendemos que deben de estar en la agenda de lo que es un comité de dirección de una compañía, de una entidad financiera en este caso. Lo que hemos hecho, y teniendo en cuenta que he consumido el primer minuto, me quedan 4, ¿no?, y que son 10 temas, con lo cual no tendría ni 25 segundos para cada uno de ellos, lo que voy a hacer es
englobarlos en 3 grandes grupos. Intentaré entrar en cada uno de ellos y me centraré en los que yo considero que son más importantes. Los 3 grupos en los que hemos metido todo este resultado de esta encuesta son básicamente lo que hemos llamado responder a la reglamentación o regulación, es decir, dar respuesta a un entorno intensamente regulado y volátil. El segundo gran grupo se centraría en lo que es la atención a los clientes. Yo creo que todo el mundo hoy hemos hablado de este tema y además es un poco el título del Congreso de hoy. Y el último punto, yo considero que es muy importante, es reestructurarse para conseguir crecimiento, es decir, intentar convertir los ingresos en beneficios, ¿no?, en la mayor parte posible. En cuanto a la parte de responder a la reglamentación, nosotros pensamos que estamos en un momento en que el tsunami regulatorio que se nos viene encima y que se nos está viniendo encima es sin precedentes, ¿no? Basel III, Dodd-Frank, MiFID, EMIR, hay un montón de regulación encima de la mesa que ya está en las agendas de los comités y que ya está entrando en las grandes corporaciones. En estos momentos, un 87% de las compañías a las que fuimos a hacer la encuesta ya tienen planes y están ya identificando planes para abordar estos temas regulatorios. Además, todo esto se junta con expectativas crecientes. Es curioso que ante la situación que tenemos ahora mismo en los mercados, los clientes siguen pensando en que tienen que obtener un valor adicional que en el pasado, ¿no?, en cuanto a las inversiones que hacen. Al mismo tiempo, los accionistas buscan mayores rentabilidades que en el pasado, con lo cual todo esto unido a las presiones gubernamentales, los temas de deuda soberana que antes se comentaban, y además a cambios a largo plazo, como por ejemplo pues el envejecimiento de la población, ¿no?, que al final va a traer unas nuevas normas, ¿no?, para poder ofrecer productos y cubrir las necesidades a esos clientes, pues hace que, pues, por ejemplo, el 40% de las decisiones de negocio entre las entidades con las que nosotros hemos compartido todo esto se toman en base al instinto. En este momento ese sería un poco el ratio. Entonces creemos que aquí la receta, dentro de lo que es el punto responder a la reglamentación, estaría en pensar globalmente, no localmente. Estamos dentro de un mundo global. Pensar a largo plazo, pero también incorporar acciones tácticas en nuestras estrategias. Y, por supuesto, mayor inversión en tecnología e innovación. Creo que también en una ponencia se ha comentado eso. Si vamos a la parte de los clientes, aquí identificamos tres temas. Dar respuesta al incremento del poder de los compradores, gestionar de manera inteligente el capital, las garantías y valorar las relaciones con los clientes, no los beneficios de los productos. Yo me gustaría centrarme sobre todo en el último punto. Creo que se ha actuado hasta ahora con un cierto cortoplacismo, también debido a los modelos retributivos pues de los gestores, de los vendedores, muy basados en la rentabilidad en el corto plazo. Yo creo que hay que empezar a moverse hacia un modelo más focalizado a la relación, más focalizado a la confianza. Quizás hay que empezar a plantear en los modelos retributivos de esos gestores pues a un tipo de variables más basadas en esa relación, que prime esa relación. Al mismo tiempo, pues yo creo que hay que actuar ante estrategias coherentes que analicen los clientes, los productos y los mercados a los que habría que ir. El último punto, que es reestructurarse para conseguir crecimiento, básicamente vemos cuatro recetas. La primera tiene que ver con la tecnología. Si queremos invertir en tecnología, debemos de coordinar las acciones de negocio con las áreas de IT. Además, tenemos que dar más velocidad a mayores proyectos, quizás más complejos. Tenemos que gestionar el talento desde un paradigma más global, un paradigma más de retribuciones. Tenemos que madurar en mercados emergentes. 21 de las 25 mayores compañías del mundo están en mercados emergentes en este momento, pero todas se encuentran con la competencia, en el caso de la banca, de las entidades locales. Quizás lo que hay que hacer es, además de llevar la estrategia de lo que sea el headquarter de esa corporación, intentar adaptarse también a la estrategia local de los países a los que se va. El último punto, y con esto acabaré, se basaría en conseguir una reducción de costes sostenible.
Creo que aquí hay que aplicar o hay que extender a las corporaciones un modelo de conciencia de costes. Hay que garantizar esa eficiencia de manera continua y al mismo tiempo hay que aplicar pues lo que llamamos key wins, soluciones a corto plazo, junto con esos cambios estructurales a largo plazo. Yo con esto acabo. Comentaros que os hemos dejado en la carpeta una introducción de esto que acabamos de ver ahora, y cualquier información que queréis tener adicional de todo esto, pues me ofrezco, podéis contactar conmigo y estaremos encantados de poder ofrecer. Pues nada más, yo aquí acabo con mi parte. Muy bien, muchas gracias, Diego. Si os parece bien, me gustaría poder dar paso a alguna pregunta por parte vuestra. Si acaso empiezo yo con una que tengo en la cabeza desde hace rato. Pensaba antes, mientras hablaba, me acordaba de un disco tributo que se le hizo a Elton John a mediados de los años 90, y pensaba en él porque a veces es más importante lo ausente que lo presente, ¿no? Y es más significativo a veces lo que no está que lo que sí se encuentra. Lo pensaba porque aquel disco era supuestamente un tributo de artistas a Elton John, y se suponía que iba a dar un repaso por todos los grandes éxitos de Elton John, y era un disco sin Candle in the Wind, que es una de las canciones emblemáticas de Elton John. Y hoy se me hacía un poco raro también tener la mesa de perspectivas y oportunidades en los mercados y no tener comentarios sobre renta variable europea, que sigue siendo uno de los activos centrales de las carteras. Y si me lo permitís, me gustaría dirigirte, Gonzalo, la pregunta esta a ti concretamente. Primero, frente a la rentabilidad que te da ahora, por ejemplo, la renta fija europea y la rentabilidad que puedes conseguir, por ejemplo, rentabilidad por dividendo de buenas compañías, ¿por cuál de las dos a lo mejor te decantarías? Y aprovechando que te pregunto a ti, también recientemente hablando tanto con alguna banca privada grande como también con alguna EAFI, comentaban que en las carteras de los clientes están metiendo inversión directa en renta fija privada porque ven mucho valor en los bonos. Pero sí me gustaría pedirte también un poco una reflexión en cuanto al valor de la diversificación que ofrece pues un fondo gestionado profesionalmente y una cartera ya diversificada que incluyes dentro de las posiciones del cliente, porque todos también hemos visto compañías muy buenas pero con las que te puedes llevar algún susto, ¿no? Y si da tiempo, muy brevemente también, que me comentes tu visión sobre el sector financiero dentro de la renta fija europea. ¿Cómo estáis ponderados vosotros ahí ahora también? Bueno, qué barbaridad, qué cantidad de preguntas, ¿eh? Voy a intentar contestarlas muy rápidas, muy breves, pero yo creo que sobre todo, que lo que nos estamos encontrando todo el mundo delante son clientes que vienen muy asustados, clientes que vienen muy baqueteados por lo que ha pasado los últimos 3-4 años. Clientes donde han empezado a invertir más activamente en renta fija privada aproximadamente hace 3 años, donde el segundo semestre del año pasado no ha sido nada bueno, y de alguna forma eso es un poco el entorno que tenemos delante. Cuando me preguntas renta variable europea o alta rentabilidad por dividendo, yo creo que aquí uno de los objetivos de esta tarde es trasladaros algunas ideas que pueden ser interesantes. La alta rentabilidad por dividendo, yo creo que es otra de las ideas que puede permitiros acercar a vuestros clientes a renta variable de una forma conservadora. Nosotros, en casos específicos, hay carteras de mega